reporte de cómo amanece Francia, cómo amaneció, bueno, así, ya lleva, ¿qué? Serán las 2 de la tarde, una cosa aquí. ¿Cómo está Francia? Pues sí, cómo amaneció hoy Francia, después también con un reciente atentado, fueron unas elecciones, Olivier y Elodie, con fuertes medidas de seguridad por los atentados en los Campos Elíseos. ¿Cómo amanece Francia hoy? Las elecciones, si no me equivoco, son en una semana, ¿es así? No, 2 En 2 semanas. semanas. En 2 Buenos días, semanas. Elodie. Buenos días. Buenos días. Sí, esta mañana en Francia la gente amaneció con un fuerte golpe, si se puede decir. Esta vez, como ya lo decían, los sondeos no se equivocaron. Emmanuel Macron, candidato del centro, y Marine Le Pen, del Partido Nacionalista, son los candidatos finales de las elecciones presidenciales. Eso con una participación de 78%, un poquito menos que las elecciones precedentes. Emmanuel Macron, que se reivindica de derecha como de izquierda, llegó primero con el 23,86% de los votos, y Marine Le Pen, ella tuvo el 21,43%. Es un verdadero golpe por la fuerza que realizó Macron. El exministro de la Economía del presidente François Hollande ha creado su partido En Marche hace solo un año. En cuanto a Marine Le Pen, es la segunda vez que su partido llega a la segunda ronda de las elecciones presidenciales, esta vez con más de 7 millones de votos. La última vez que fue en 2002, y en la segunda ronda, el padre Jean-Marie Le Pen encontró una derrota aplastante. Es lo que podemos esperar esta vez también, porque los vencidos de la primera ronda, como Fillon y Hamon, más otros políticos, llaman fuertemente a votar en contra de Marine Le Pen y a favor de Macron, excepto Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo el 19% de los votos, quien todavía se rechaza a dar directivas de voto. Además, muchos de sus votantes ya se niegan a votar a favor de uno de los dos candidatos. Ayer, por ejemplo, manifestantes marcharon en contra de los finalistas y del fascismo. Así pues, es una verdadera lucha que se anuncia entre los dos candidatos hasta la segunda ronda del próximo 7 de mayo. Interesante lo di esa crónica que nos hacías, es decir, la gente que sigue a Mélenchon, se me olvida el nombre. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon se niega a participar, que es el de izquierda, que es el que recobra muchísima fuerza, no de la izquierda tradicional del Partido Socialista o del... Más no, a la izquierda que el Partido Socialista. Socialista. Más a la izquierda que se el lo Partido apoya Socialista. entre otros elementos el Partido Comunista Francés. Sí, voy a preguntarle a Elodie, ya venimos con Olivier Gassiot, profesor de Derecho Constitucional de la UCR, si me permite, César. Elodie, se está diciendo que en estas elecciones estuvo en juego la permanencia o no de Francia en la Unión Europea. ¿Crees vos que con los resultados que hay, los franceses dieron un sí a que Francia permanezca en la Unión Europea? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven allá? Sí, es lo que se presenta, es que hoy tenemos Marine Le Pen que quiere salir de la Unión Europea y Macron que quiere quedarse en la Unión Europea. Entonces, el voto de los franceses será realmente a favor o en contra de Europea. ¿Y cómo ves el ambiente? ¿Crees que se inclinen? El voto útil, se ha hablado, Elodie Supamá, periodista que nos informa desde Francia, el voto útil se irá hacia Emmanuel Macron de Marche o se irá hacia Marine Le Pen. ¿Cómo lo ves? Bueno, pienso que el voto útil irá a favor de Emmanuel Macron, porque ya todos los políticos llaman a votar para Macron y en contra de Marine Le Pen, en contra del nacionalismo. Es lo que dijo también Macron ayer, dijo que él será el presidente de los ciudadanos en contra de la amenaza de los nacionalistas. Y ya tenemos un sondeo Ipsos que dice que Marine Le Pen va a lograr un 38% y que Macron él va a lograr un 72%. Entonces, ahora se puede decir que Macron se puede volver el próximo presidente de Francia y el más joven. Gracias, se lo dice Pamá. Vamos a ver si te mantenemos en línea, creo. 39 años tiene Emmanuel Macron. ¿Cómo ve
el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, Olivier Gassiot. ¿Cómo ves estos resultados? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a quedar así? 38 Marie Le Pen y 72 Macron. Creo que si las cosas quedan así, pero ¿El voto útil? El voto útil tal vez, pero el voto útil tiene dos sentidos, como bien acaba de explicar Elodie, exacto, sí. La periodista francesa, el punto clave en ese es lo que van a hacer a la gente que no ha querido votar por los partidos tradicionales. Entonces tenemos en particular, y lo vimos ayer con su actitud, el voto de Mélenchon. Hay algo, ustedes estaban justamente apuntando el punto clave de esta elección, de la segunda vuelta, pero también de la primera, es esta separación que se hace alrededor de la Unión Europea. Tuvimos entonces dos grupos de partidos, dos polos opuestos, y adentro de estos polos una derecha y una izquierda en ambos lados, en contra o en pro de la Unión Europea, tal y como está. Entonces tenemos un polo opuesto, Mélenchon por la izquierda, Marine Le Pen por la derecha, y ambos rodean los 40%. Y Marine Le Pen, este sondeo de 38%, no incluye al voto de Mélenchon, porque justamente se hizo antes del resultado de las elecciones. ¿Está tan dividido Francia sobre mantenerse o no dentro de la Unión Europea? Sí, claro. Si adicionamos a los resultados de los partidos opuestos, de los candidatos opuestos a la Unión Europea, tenemos Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Entonces llegamos donde damos más o menos 45 y un poco más de por ciento. A favor de salir de no. Exacto, sí. Y los otros partidos, disculpe, los otros partidos también se pusieron no tanto en pro de la Unión, salvo Macron, sino que tenemos que renegociar algo. Entonces, esta idea de fondo de tenemos que tener un poco más de soberanía al momento de tomar decisiones, entonces fue un tema central en el voto de los franceses. Sí, vamos claramente. a retomar tal vez un poco. Los 4 nombres que allí se escucharon fueron Mélenchon, Fillon, Macron y Le Pen, ¿verdad? Que es una mujer. Vamos a ver, Marie Le Pen. Quedaron Marie Le Pen y Macron. Mélenchon es... vamos a ver, no es del Partido Comunista tradicional tampoco. No, él salió del Partido Socialista y formó un movimiento igual. Una agregación de partidos, entre el cual el más conocido fue el Partido Comunista. Entonces es la izquierda de la izquierda, como lo llamamos en Francia. Y que pedía la salida exactamente, de Francia de la Unión Europea. Sí, es decir... Y nos decía, para preguntártelo, Olivier Gassiot, profesor de la UCR, y nos decía la periodista francesa, lo dice su mamá, que los seguidores de Mélenchon, el de izquierda, no están decididos, no quieren formar parte del voto útil, es decir, escogemos el del escenario peor, ¿verdad? O el menos malo, el escenario menos malo, digamos. Un 18% votaron por... Sí, exacto. Un 19% escuché, 19% Mélenchon. Bueno, no sé. No, ese 19% no está decidido a votar ni por Macron ni por Le Pen. Hay un partido muy importante, aunque las elecciones presidenciales siempre conocen una gran participación, es el abstencionismo. Llegamos, si no me equivoco, como a 30%. Entonces, el papel del abstencionismo será muy importante también, porque el asunto es el siguiente. Tenemos de un lado Macron, que todo el mundo dice que ya ha ganado. Ayer la imagen fue fatal para el candidato, me parece. Es que se veía como si ya había ganado. Fueron al restaurante con toda la gente conocida, las cámaras lo siguieron en la avenida central de París, etcétera, como si hubiera ganado la segunda vuelta. Entonces la gente podría pensar, ¿y por qué me voy a levantar? Mejor ya estamos en mayo, el clima es bonito, voy a salir a la pesca, como se dice en francés. Y del otro lado tenemos a la gente de Mélenchon, que tiene finalmente sobre al menos la Unión Europea más que ver con el voto Le Pen que el voto Macron, por mucho. Y además que Macron es como, eso es muy importante, es por eso que empecé con la caída de la Quinta República, es que tienen... Realmente es como el espantapájaro para ellos, porque realmente es muy centrista, muy en pro de la Unión Europea, muy liberal, porque es la palabra que realmente asusta a la gente que vota a Mélenchon. Entonces podríamos pensar que se van a pronunciar en pro de Marine Le Pen o que no van a votar útil, es decir, que no van a votar para nada. Entonces eso aumentaría el abstencionismo también. Entonces este 60-40, la gente podría pensar que ya está ganado. Creo que sí está ganado, pero tal vez no en 60-40. Y eso tiene mucho impacto. ¿Por qué? Jean-Marie Le Pen, la última vez que el Frente Nacional pasó la segunda vuelta, perdió en la segunda vuelta con 18,5%. Estamos hablando, sin campaña política específica, 2 semanas de campaña política, de ya 38%, es decir, 20% más.
Está conquistando la ultraderecha, encabezada por y Le Pen. mucho más que su campo tradicional. Más votos en Francia, la Francia que ha sido tradicionalmente más socialista, más solidaria, digámoslo así, y ahora se está tirando, al igual que lo que hemos visto, más en la ultraderecha y a salirse, bueno, de la Unión Europea. Pero hay una peculiaridad con la hija de su papá, es que es distinta al papá, es decir, el que fue exactamente. Ella hizo una campaña política enfocándose justamente en temas de izquierda. Entonces dijo, la República tenemos que defender la laicidad, tenemos que defender la escuela, temáticas que nunca la extrema derecha había tocado. Entonces hizo un giro, este partido también queda dividido entre la extrema derecha tradicional, representada por su sobrina, Marion Maréchal Le Pen, y del otro lado por un líder de este partido, François Philippot, que viene de la izquierda también. Entonces, republicano en el sentido, tenemos que defender la nación, tenemos que defender la cultura francesa, tenemos que defender la escuela francesa, etc. La idea del Estado que es muy importante. Exacto, sí. Entonces, cuando el papá era más liberal, más un Reagan de los 80s, ella se hizo más bien un giro más tradicional a Francia y más de la izquierda. Entonces, retomó temáticas que la izquierda había abandonado, como repito, la república, la laicidad, la cultura, la escuela, etc. Entonces, fue capaz para llegar a la segunda vuelta de agregar votos que no son tradicionalmente de la derecha. Hay que acordarse, el voto Le Pen de extrema derecha, es un voto popular y joven. Los jóvenes votando por ella. Es el primer partido de los obreros. Ahora podemos hacer un análisis de por qué y qué esperas. Olivier Gassiot, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, solo para ver si este análisis lo comparte, lo dice Upamá desde Francia. Elodie, la lectura que están haciendo comentaristas, analistas, quienes generan las corrientes de opinión en Francia es que la derecha se apodera de Francia. ¿Cuál es la lectura que hacen del resultado de esta primera ronda? Sí, es verdad, es que es una verdadera sorpresa, es la primera vez que la derecha no tiene tantos votos como antes, es realmente algo mal para el partido. Entonces, sí, los republicanos llegan muy baja en los resultados este año y es igual, es peor para el Partido Socialista también. Claro. Muchísimas gracias, Elodie Supamá, periodista que nos transmite desde Francia. Hicimos ese contacto, ella también ha estado compartiendo con nosotros en el CINAR por este reporte interesantísimo de cómo amanece Francia hoy. ¿Crees, Olivier Gassiot, compartirse la opinión de Elodie Supamá sobre que la derecha está dominando en Francia? Sí, claramente, claramente. Es el problema ahora que tiene la gente. La segunda vuelta. ¿Quién va a ganar la segunda vuelta? Nadie. El que va a ganar es la tercera vuelta. Son las elecciones legislativas, las del Parlamento, que vienen después de las elecciones dentro de un mes. Y entonces, porque el presidente, que sea Macron o que sea Marine Le Pen, ninguno de los dos o tiene un partido capaz de reunir 290 diputados en la Asamblea, entonces para gobernar, y mucho menos Macron, que ni siquiera tiene partido. Entonces, Marine Le Pen, poca posibilidad de llegar a la presidencia, y mucho menos de tener un parlamento a su favor. Macron tiene la posibilidad de llegar al poder y ganar la presidencia, pero no tiene posibilidad de ganar un parlamento a su favor. Y es por eso que está hablando de la caída de la Quinta República, pues podría ser primera vez que un presidente apenas electo no tenga para gobernar. Entonces tendríamos de entrada una cohabitación. ¿Con quién? Es la tercera vuelta de las elecciones presidenciales, es decir, las elecciones legislativas del Parlamento francés. Entonces, no tenemos por el momento certeza de cómo se van a hacer las cosas. Estos 15 días van a permitir o no a Emmanuel Macron de aclarar su posición. Es decir, ¿me quedo en la izquierda, busco la derecha o me quedo en el centro? Entonces, es las tres opciones que él tiene para poder tener la oportunidad, tal vez, pongo muchas condiciones, de poder gobernar. Con el riesgo de que entonces, si me quedo hacia la izquierda, ok, tengo el apoyo de Mélenchon. No, de Mélenchon no, del partido, lo que queda del Partido Socialista. Tampoco podría tener una mayoría política porque el gobierno claramente fue sancionado, el gobierno actual fue sancionado. Entonces me imagino que las elecciones legislativas va a ser sancionado también. El nivel del Partido Socialista es el más bajo desde hace 50 años. ¿De hace 7%? Sí, un poco menos, de 6,8 creo, algo así. Terrible. Más bajo, una debacle
debacle total. Nada más ya para cerrar, Olivier, ¿eso qué significa en el tema de la gobernanza en Francia? Que no es la de Italia, digamos, que van y vienen primeros ministros, quitan y ponen en un año, pero Francia no, ha sido muy estable. La Quinta República es esta magia, permitió de tener siempre un gobierno estable, con una mayoría política, y esta vez no vamos a tener eso. Un escenario completamente O sea, que va a estar cambiando ese primer ministro permanentemente, ¿crees vos? Exacto, o que vamos a tener un primer ministro apoyado por ejemplo, paradójicamente, los republicanos que perdieron anoche pueden perfectamente tener una mayoría del Parlamento, ellos gobernar. Entonces tenemos un candidato presidencial que ha perdido las presidencias, pero que puede ganar las elecciones legislativas. Y entonces podemos tener perfectamente un primer ministro de los republicanos, los que hicieron 18, 19% ayer. ¿No crees que los de izquierda vayan a dominar, los seguidores de Mélenchon en el Parlamento francés? Primero, un punto súper importante para la izquierda es que el mismo Partido Socialista se está dividiendo totalmente con estas elecciones. El mismo Emmanuel Valls, ex primer ministro, ex candidato a las primarias, se fue del partido, no apoyó al candidato socialista, se fue apoyando a Macron. Y hoy mismo en la mañana dijo, mañana tenemos una reunión, el Partido Socialista en su seno tiene dos polos totalmente opuestos, ahora hay que hacer algo. ¿Crees que del Parlamento francés surja la propuesta de sacar a Francia las fuerzas que no se que bueno, tal vez no tuvieron tantos réditos en la elección presidencial, pero sí en la elección en el Congreso vayan a pedir la salida de Francia de la Unión Europea? ¿Crees que eso se pueda dar ahí, que haya el caldo de cultivo, haya el escenario, haya los suficientes votos? No creo que vayamos a tener una asamblea así en pro de la salida. ¿Por qué? Porque los partidos institucionalizados no van en este sentido. Pero los resultados de las elecciones que son presidenciales, de las legislativas que van a venir, sí muestran que los franceses sí quieren, tal vez no salir, pero al menos poner un freno a la situación tal y como está, para al menos renegociar los tratados. Negociar los tratados de comercio con distintas naciones. Sí, sobre todo en relación con la Unión Europea. Con la Unión Europea. Bueno, Olivier, gracias, ¿verdad? Nos ha dado toda una lección de qué es lo que está pasando, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Vamos a una pausa y ya volvemos.